presenta Previsión, responsabilidad, compromiso, confianza. Súmese a la mayoría. 9:14 la hora, 12 grados la temperatura, subió bastante, subió 4 grados desde que iniciamos el programa, 7 la mínima, 14 la máxima, cielo nubladingui, un poco de sol, poquito, ¿sí? Un poco de gris. ¿Dónde ves el sol? Yo no veo sol, yo veo gris. Un poquito de celeste atrás de ese gris ahí. No. Nada. Bueno. Me parece que es tu deseo nomás. Miércoles 14 la máxima, 6 la mínima, jueves 15 la máxima, 4 la mínima, 15 la máxima el viernes, 3 la mínima. El cielo marmolado, como dice nuestro conductor Nicolás Batalla, triple marmolado. Lo estamos extrañando. ¿Les parece si seguimos adelante? Seguimos, cómo no. Vamos ya hasta nuestro tercer invitado. El Parlamento tiene que definir el proyecto de rendición de cuentas y uno de los elementos que ha provocado más polémica entre oficialismo y oposición es el aumento en el tope de deuda que ha pedido el Ministerio de Economía. Para hablar de este tema recibimos al diputado del Partido Nacional, Álvaro Rodríguez Hunter, integrante de la Comisión Integrada de Presupuesto y Hacienda. Bienvenido. Buenos días para toda la teleaudiencia. Y como bien mencionabas, en el día de hoy vamos a estar votando la rendición de cuentas con los temas que están en discusión y que están sobre la mesa, ¿no? La primera pregunta, antes de ir a eso, porque lo discutíamos al principio del programa, ¿cómo se dice su segundo apellido? ¿Hunter, Hunter o Hunter? Yo le digo Hunter, pero la gente por lo general dice Hunter, pero yo Hunter porque soy más... que es más campechano, más del interior, porque soy de Florida ya. ¿Pero es una decisión tuya o...? Sí, de familia, todo. La familia lo decimos de la misma manera. Bien, resuelto. Bueno, vayamos a la rendición de cuentas. ¿Qué expectativa tiene el Partido Nacional de, aprobar o modificar lo que ha enviado el Poder Ejecutivo? Bueno, en la comisión fuimos bien claros. Primero escuchamos con atención al ministro de Economía, donde realmente... a diferencia de lo que aparece en la prensa, resaltó gran parte de las cifras que entregó el gobierno anterior. Ni que hablar en lo que tiene que ver con el empleo, con la formalidad, con el aumento del salario real, con un montón de cifras que sin duda matan el relato que se está queriendo instalar y que recién lo escuchaba acá mismo, en lo que tiene que ver con una fragilidad fiscal, que no es tal y queda de manifiesto. Y cuando están pidiendo el aumento de un endeudamiento neto de 1.200 millones de dólares, cuando ya tenemos un endeudamiento de 2.300 y una cláusula de salvaguarda de un 30% arriba de eso, ya entendemos que es necesario. A su vez se manda una rendición de cuentas donde no se da explicación en qué se está pidiendo el aumento del tope de deuda. O sea, ¿para qué se va a destinar? Exactamente, porque hablan de 200 millones de dólares y piden un aumento de 1.200. Entonces, yo creo que hay que contarle a la gente primero para nosotros poder evaluarlo, que creo que la instancia sería el presupuesto quinquenal, no es la rendición de cuentas. Tenemos que tener los elementos sobre la mesa en qué se va a gastar. Porque, a mi entender, lo que se está queriendo es instalar un concepto de fragilidad fiscal, porque realmente me da miedo, que es lo que tiendo a pensar, que están pensando en un aumento de impuestos. Están pensando en una modificación impositiva que la va a pagar la propia gente. Entonces, justamente ayer, perdóname que te interrumpa, vino el ministro Odone y explicó a qué estaría destinado este aumento de deuda. Si les parece, vamos a verlo. Hemos documentado y están todos los datos para poderlo revisar, es que las postergaciones de gastos de este periodo, más las obligaciones asumidas que comprometen este periodo, son de una magnitud que no se compara con los otros periodos. Por lo tanto, lo que entendemos, y esa es la razón, porque en la rendición de cuentas hemos manifestado la necesidad de refuerzo de créditos y hemos necesitado el aumento del tope de endeudamiento, que se trata de una situación excepcional. No tiene punto de comparación los niveles de postergación de gastos que han tenido en lugar del periodo pasado a por razones diversas, y esa es la razón por la que nosotros estamos planteando esta discusión. La razón por la que estamos pidiendo este aumento del tope de deuda es porque el déficit fiscal creció 1 punto del PIB respecto de lo que estaba previsto. En febrero del 2025, la administración anterior comunicó que el déficit fiscal proyectado para este año era 3 puntos del PIB. El déficit fiscal para este año va a ser 4% del PIB. Ese aumento de 1 punto
del PIB, por cómo se registra el tope de deuda, en Uruguay supone un aumento de 1 punto del PIB, que son aproximadamente unos 900 millones de dólares, poco más, 900 millones de dólares, perdón, que supone el aumento de la deuda. Esa es la razón por la que estamos solicitando esto y esperemos poder ser entendidos y comprendidos sobre la particular circunstancia que enfrenta la situación fiscal este año. Es parte del mismo discurso que instaló en la Comisión de Presupuesto. Primero, para comparar los gastos postergados, tenemos que comparar lo que entregaron en el 2019 y lo que está en 2024. En 2019 también tuvieron gastos postergados alrededor de 0,4% del PBI. Bueno, Lesker, hablando solo de la cartera de ACE, dijo que en el 2019 se postergaron gastos por 380 millones de pesos y en el 2024 la misma institución. Claro, pero ahí te está faltando... 3.582, casi multiplicado por 10. Ahí te está faltando los gastos de PPP, que dejaron postergados, 80 millones en el 2020, 200 en el 2021, 300 en el 2022. Entonces, si comparamos las cifras, es una práctica habitual dejar gastos postergados, pero para poder tener una diferencia, lo que tenemos que comparar es el gasto postergado 2019 con el gasto postergado 2024, si no es lo que estamos comparando es papa con boñato. En el tema de número, lo que estamos hablando es 0,4 contra 0,5% de gasto postergado 2019 contra 2024. Y esos son los números fríos y los números marcan. Yo creo que es parte de querer instalar un relato y así todos, si hablan de 900 millones, están pidiendo un aumento de 1.200. No cierra por ningún lado el aumento de gasto que están queriendo proponer. Lo que creo que están queriendo es instalar una vez más un concepto de fragilidad fiscal que está a la vista. Tenemos la mejor calificación de deuda de la historia del país. Tenemos la inflación dentro del rango meta. Se crearon 110.000 empleos cuando se venía de un quinquenio que se habían perdido 60.000 empleos. Y así podemos seguir enumerando un montón de cifras positivas que se dejaron a partir de 5 años del gobierno de la coalición. Sobre ese margen de 300 millones o 200 y pico de millones por sobre los 900 que pide, que sostiene que se necesitan, O'Donnell decía ayer que eso era negociable, que eso era un margen que ponían como, como un margen, pero que se podía negociar. Pero entonces tiramos un número al Parlamento y después, en función de que no nos cierran, queremos negociar. Es una estrategia de negociación. Creo que no va por ahí. Creo que el presupuesto nacional, que lo van a tener el 31 de agosto, vengan con una propuesta seria en qué van a gastar los dineros de la gente, si va a haber modificación impositiva o no. Y en función de eso analizamos si es necesario o no. ¿Estarías en contra de los 1.200 que están pidiendo como aumento de deuda, pero no de los 900? Yo no es que esté en contra del monto en sí. Yo creo que, como todo uruguayo, lo que quiero saber en qué se va a gastar y cómo va a ser la política fiscal, porque de nada me sirve si viene en el presupuesto quinquenal que van a aumentar impuestos. Entonces, yo lo que primero quiero saber es cuánto van a recaudar, cuánto van a gastar, porque a su vez a esto hay que agregar algo que ninguno lo ha dicho. En estos primeros 6 meses de gobierno ha aumentado la recaudación de DGI por casi 500 millones. Entonces, tampoco están teniendo en cuenta eso. Entonces, creo que hay temas que tienen que desarrollarlo, que tienen que llegar al Parlamento con otro tipo de información a efecto de poder analizar una regla fiscal que lo que termina demostrando que fue muy buena para el país porque habla de un orden en las cuentas públicas, ¿no? Bueno, la última no se cumplió, ¿no? En el último no se cumplieron 2 pilares fundamentales de la regla fiscal, se cumplieron 4 años y el 5.º año no se cumplieron 2 pilares fundamentales porque la inflación fue menor de lo que se había pautado, algo que en su momento cuando se agarró el gobierno era algo impensado tener la inflación dentro del rango meta. Tengo 2 consultas. Una, si ya está resuelto, si la bancada del Partido Nacional ya tiene resuelto que no va a votar el aumento del tope de deuda. La bancada del Partido Nacional tiene resuelto no votar el aumento del tope de deuda. Cuando venga el presupuesto quinquenal y haya los elementos necesarios, estaremos dispuestos a analizarlo. Hoy, con los elementos que hay, con la comparecencia del ministro que fue a sala, no están los elementos necesarios y a su vez ya tiene el financiamiento, porque el ministro tiene 2.300 millones de dólares y tiene la posibilidad de ampliar ese tope en un 30%. O sea, 2.990 millones de dólares creo que da la posibilidad de endeudamiento. Entonces creo que tiene ya la herramienta necesaria para hacer frente a las erogaciones necesarias y a su vez lo que hablan del ferrocarril central ya tienen la posibilidad de hacer los pagos por disponibilidad correspondiente. Ahora, no votar este aumento o ningún aumento de deuda.
Nunca hay que cerrarse a todo lo que sea aumento de deuda, ¿no? Primero hay que tener los elementos sobre la mesa. Con las herramientas que tenemos hoy, con los elementos que tenemos hoy, no podemos decir porque claramente estamos aprobando algo a ciegas. Pero no les es suficiente la explicación de que ese aumento de deuda se necesita para asumir los gastos postergados. Pero porque no es así, porque están queriendo instalar un relato que no es así. Los pagos por PPP se pueden pagar y lo están metiendo en gastos postergados. Igual no va por ahí. En la cifra que dio usted recién hay un aumento en gastos postergados del 0,4 al 0,5. El 0,405. Ese número, si lo querían mostrar, podemos tener una variante que es menor, pero no es comparable el resultado 2019 al 2024 con los gastos postergados. Si queremos comparar las cosas, tenemos que comparar ambas cosas de la misma manera, que es lo que no se está haciendo y es parte de un juego político que creo que lo que están es preparando el terreno porque sin duda están pensando en aumentar el impuesto de cara al presupuesto Ahora nacional. quiero preguntarte ese tema de los impuestos, pero antes te pregunto, porque esto va a ir hoy al Parlamento, donde el Frente Amplio no tiene mayoría propia, si hay un acuerdo entre toda la oposición de no votar este aumento de gasto o es simplemente una postura de la bancada del Partido Nacional. Mirá, yo lo que te puedo hablar desde la bancada del Partido Nacional y de lo que sucedió en la comisión. Lo que sucedió en la comisión, que toda la coalición de gobierno, Cabildo Abierto no la integra, pero no votó el aumento del tope de deuda. Hoy, en este momento, está reunido la bancada del Partido Nacional, donde no va a acompañar el aumento del tope de deuda. De no cambiar ninguno de los otros partidos de la coalición, en principio no estarían los votos para que se apruebe el aumento de endeudamiento. ¿Qué riesgos evalúan por Ninguno. el hecho? Ninguno. Ninguno. No existe la posibilidad de que se pare el déficit fiscal y eso hace que en definitiva baje el... No existe ningún riesgo y te puedo asegurar que si hoy no sale... La nota que nos dan las calificadoras, por ejemplo. Primero, si queremos hablar de las calificadoras, cuando se agarró el país, teníamos 4 notas más abajo en las calificadoras de riesgo. Tenemos la mejor nota de la historia del país en las calificadoras de riesgo. Hay que sostenerla. Sí, hay que sostenerla, pero si están pensando en sostenerla, vayan a afectar la calidad del gasto. Y no en recaudar más, no en aumentar impuestos. Vayan a centralizar donde tienen que centralizar, que el dinero da. Y te puedo asegurar que si hoy no sale, dentro de un mes, me gustaría encontrarme con ustedes y decirle a ver si pasó algo con las calificadoras de riesgo o con el déficit fiscal. ¿En qué te basas para estar tan seguro de que el gobierno está pensando en un aumento de impuestos? Porque cuando se quiere instalar un relato de fragilidad fiscal, cuando en 100 días de gobierno se ve que está todo muy parado, donde no se ve en perspectiva de obras de infraestructura, donde no se ve un clima realmente de un gobierno que está ingresando, realmente lo que yo estoy viendo es que por algún lado están pensando en recaudar más. Y a su vez, donde no se ve por lo menos no se ve un panorama claro de qué va a ser el Frente Amplio en los próximos 5 años. Estoy ansioso realmente de ver el presupuesto nacional para ver qué es lo que van a diseñar, porque en 100 días lo que se nota es un gobierno estático. Te lo digo como diputado del Interior, no hay anuncios, no hay obras, las constructoras tienen trabajo hasta septiembre y eso realmente me inquieta porque eso mueve la microeconomía local de cada uno de los departamentos y realmente estoy ansioso porque los anuncios se hagan de una vez. Un anuncio y cosa concreta fue la compra de una estancia para el Instituto de Colonización, 32 millones de dólares. Está bien, entonces... Viniendo de un diputado que es representante de uno de los departamentos que está, el departamento de Florida, que está en el corazón de la cuenca lechera, ¿cómo ve esta política de colonización? Porque es definida como un apoyo directo justamente a la lechería. Si me habrán escuchado, yo salí con una propuesta al presidente de la República acerca de la compra de la estancia. Primero voy a contestar una cosa. Si hay fragilidad fiscal, si estamos pidiendo aumentos de endeudamiento, ¿cómo compramos anunciándolo en un momento sin mucho estudio, sin mucho análisis, una estancia de 30 y pico millones de dólares? Después, en el tema de fondo, salí a proponerle al presidente de la República que en la propia estancia, porque la conozco, que tiene la posibilidad de tener 17 dormitorios, que se desarrolle un UTEC, que se desarrolle un banco de forraje en convenio con las gremiales, que tenga el corral para ganado con un convenio con el frigorífico local,
y así el desarrollo de un montón de oficios que se pueden desarrollar en la propia estancia. Creo que a veces se compró medida a las apuradas, se está previendo 16 tambos, algo que es medio impracticable para los que conocemos un poco de la zona, una estancia que tiene alrededor de 900 hectáreas inundables. Entonces, digo, capaz que alguna colonia tambera es posible que se pueda hacer, pero creo que hay que ayornarla de otra manera, porque me parece que fue una propuesta media a las apuradas. ¿Está de acuerdo pero entonces? No, yo no emití una opinión del tema de fondo porque no tengo las herramientas necesarias para decir está bien o está mal, porque no tuve la tasación, porque no tuve los informes, porque no accedí al boleto de reserva, por un montón de circunstancias que todavía no tengo los elementos necesarios para emitir del tema de fondo. Sí, lo que hice fue proponer acerca de que es una inversión en Florida y que pienso que a nivel de educación, a nivel de herramienta puede ser importante. Otro anuncio de inversión en Florida es la construcción de la represa de Casupá. Bueno, ahí está, pero ¿qué pasó con la represa de Casupá? Somos de los primeros que vamos a estar apoyando y vamos a estar cinchando el carro. Pero la represa de Casupá, cuando fue gobierno del Frente Amplio, ya la anunciaron, no sé, 4 o 5 veces, fue diferentes ministerios a anunciarla. Lo que queremos es que ahora, antes de las elecciones, fueron a anotar gente para la posibilidad de que haya trabajo, pero en el proyecto en sí lo que vemos es que va lento. Lo que queremos es que avance rápido y que se ejecute. Sin duda. Es una obra, es desarrollo, es empleo, y no solo para Florida, va a atacar en La Valleja y en muchas zonas de alrededor. Cuando fui presidente de la Comisión de Presupuestos, presentamos una ley que se votó para la compra del obrador de la represa de Casupá. Así que en los temas que sean buenos para el país y para Florida vamos a estar apoyando. En los temas que ya son más para sacar un rédito político vamos a marcar fuerte la voz. Álvaro Rodríguez Hunter, diputado del Partido Nacional por Florida, muchas gracias por habernos acompañado. Hunter, Leo. Dijiste Hunter, Leo. Dijiste Hunter. Lo hablamos antes de empezar la entrevista. Hunter. Muchas gracias, muy amable por venir. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una tanda, ya volvemos con más desayunos informales.